En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, aquí saludándolos, que tengan paz, bendición, tranquilidad y bueno, que estemos disfrutando pues de la familia, de los ambientes de trabajo, de estudio. En todo pues podemos ir encontrando la mano de Dios, a los que tenemos la oportunidad de no ser, ahora sí que abruptamente interrumpidos por guerras o situaciones de conflicto que está habiendo. Y de hecho quisiera como introducirme un poquito con esta situación actual de Israel, una breve reflexión, ahora sí que desde mi perspectiva limitada, sencilla, todo esto que está pasando allá en Medio Oriente. Todos sabemos que Medio Oriente, en el panorama bíblico, en el calendario bíblico, finalmente nos da un acercamiento, es como un termómetro de lo que esté pasando allá, nos da una visión, la palabra de Dios, acerca de la realidad. Y bueno, pues es importante, sin afán de querer encontrar todos los detalles allí, pero sí es obvio que esa guerra, ese conflicto que tiene más de 3000 años, y está en conflicto porque ambos pueblos no han recibido al Mesías, a Cristo, ¿verdad? Los árabes, especialmente los musulmanes, ¿verdad? Hablo de musulmanes porque sabemos que hay árabes cristianos. Yo mismo he estado ahí en Nazaret y Belén y pues he encontrado gente magnífica, árabes, magníficas personas, ¿verdad? Fui recibido por una familia en Haifa, una familia de rito maronita. Qué hermosa familia me recibió, pude convivir con ellos. Sí, entonces me refiero al Islam y al judaísmo como religiones politizadas, ¿verdad? Que están finalmente, no han recibido al Mesías. El Islam efectivamente no, en su vocabulario teológico, en el Corán, en su libro sagrado, el espacio para el perdón prácticamente no existe, está bastante deteriorado. Solamente musulmanes que han ido evolucionando, sí se nota un poquito más ese ambiente de buscar la paz, pero básicamente es la ausencia del perdón. Y en el pueblo de Israel, así tal cual, el Israel político, aunque dentro del Israel político hay el remanente fiel, hay también mucha gente pues, que no conoce la paz, o sea, que están, ahora sí como dice la misma escritura, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y bueno, a veces ese ojo por ojo es ya muy descomunal, muy desproporcionado. Si te hacen algo, pues por decir una cachetada, pues yo te voy a dar un martillazo o un balazo si fuera necesario, ¿verdad? O sea, está bastante deteriorado, habiendo evolucionado la humanidad. Sin embargo, todavía estamos en tiempos bastante arcaicos. Cuando analizamos este panorama desde la teología, que es lo que más nos interesa y que creo que nos puede interesar a todos aquí, es esa falta de perdón, falta de Jesús finalmente, del príncipe de la paz. Y sí, pues vemos también mucha gente que a veces está a favor de Israel, que oraré por Israel, que la paz llegue a Israel, pero a veces cuando uno ve a Israel político, cómo ataca, cómo se comporta, realmente diríamos que yo no oraría por ese Israel, ¿verdad? Más bien pediría que Dios pues le dé enderece pues sus caminos de justicia. Sí se requiere y se debe defender, la defensa propia es bien importante, pero bien, hay muchas cosas que muchas cosas que decir, pero solamente quería dar este pequeño comentario, sabiendo que lo que Jesús dice, recordando estas palabras que Jesús dice en el Evangelio, ¿verdad? Que nosotros no somos mejores que esa gente que está viviendo esa situación. Pudieran nuestros lugares hoy en día pues también llevarse a cabo
situaciones de guerra, de conflicto, ¿verdad? Y porque le preguntaron a Jesús si la gente que se le cayó la torre de Siloé o la gente que fue asesinada por Herodes, etc. Y Jesús responde así, ¿verdad? ¿A poco piensan ustedes que ustedes son, que esa gente era más pecadora? Pues les digo que no, ¿verdad? Que todos finalmente estamos en el filo de la espada y en estos tiempos que vivimos tendríamos que vivir con un corazón agradecido, humilde y una actitud de conversión. Y bueno, pues sí, cierro este comentario cerrando como comencé, ¿verdad? Que es finalmente Israel, el Medio Oriente, siempre nos va a dar algunas pistas. La guerra de Rusia-Ucrania es importante, tiene su relación con la profecía bíblica, pero de manera especial esta guerra de ahorita definitivamente es pues, mucho más cercana, más alineada a los tiempos finales, a la profecía bíblica. Bien, este libro del Apocalipsis que finalmente pues, fue escrito para que tengamos una esperanza bien fundamentada en Dios, en su palabra, que la muerte, que las calamidades, que las plagas no tienen la última palabra, sino la última palabra la tiene Dios. La tiene el que está sentado en el trono y el Cordero, ¿verdad? Que rigen al mundo con justicia. Hemos estado pues en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9. Mi plan es hoy terminar este capítulo 9. Hay algunas partes que me gustaría retomar. El versículo 6, capítulo 9, versículo 6, nos habla de que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y huir de la muerte, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la traducción que traigo aquí yo dice, y huye de ellos la muerte. Sí, son textos bien difíciles. Yo honestamente voy a hacer una aproximación, pero no creo saber decir todo. De hecho, la vez pasada, el último estudio, lo dejé pasar a propósito porque no tenía mucho que decir. Y ahora tampoco, pero al menos he meditado un poquito más y puedo decir esto de que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá. Ansiarán morir y también no podrán, la muerte va a huir. Una explicación que he encontrado es un paralelo del libro de Job en el capítulo 2. Job está en una profunda depresión y está hablando de que mejor no hubiera nacido. Dice, inclusive lleva a maldecir el día en que él nació, ¿verdad? Y vive una situación de una depresión bastante fuerte después de haber perdido toda su fortuna y de haber agarrado enfermedades bastante graves. Su esposa misma pues no lo entiende y sus amigos más adelante, ¿verdad? Pero ya se ve que van a empezar a acribillarlo prácticamente, decirle que él está así porque es un pecador. Entonces, sumido en una profunda depresión, hay gente que desearía morir, ¿verdad? Pero no puede, no tiene el valor. También en mi práctica pastoral he encontrado gente que pues han quebrantado los 10 mandamientos, los pecados mortales, ¿verdad? Cometiendo esos pecados mortales en los que todos estamos expuestos, nadie está libre, por eso tendríamos que tener mucha vigilancia y mucha humildad. Pero la experiencia que he encontrado, y tal vez a algunos de ustedes les pueda resultar familiar, gente que metiéndose en un tren de vida pues aparentemente feliz, alegre y todo, finalmente es mucha depresión, sobre todo gente que ha estado en un liderazgo espiritual o en una vida de paz, de tranquilidad, se meten en un tren de vida quebrantando la ley de Dios. Y muchos de ellos, ¿verdad? Me han comentado, yo traté de suicidarme, traté de hacerlo porque finalmente estaba haciendo cosas contrarias a mi propia naturaleza, ¿verdad?
mucha gente que quebranta los mandamientos de Dios, finalmente ese es su fin, ¿verdad? Que se mete en camisa de 11 varas, como decimos coloquialmente en México. Entonces, pues ustedes y yo pidámosle con mucha humildad a Dios que no se nos ocurra entrar en esos caminos, que siempre seamos humildes, sencillos, para evitar eso de gente que busca suicidarse y no logra, ¿verdad? O esas profundas depresiones también en las que todo el ser humano puede entrar, ¿verdad? La vida puede dar muchas vueltas y más bien tendríamos que ser humildes para poder vivir esos momentos, acompañar a esa gente en depresión con nuestra oración, con nuestra amistad, nuestra compañía y poder salir victoriosos. Bueno, pues en los últimos tiempos, como va a ser más presión y todo, este tipo de gente que tenga todavía un poquito de conciencia espiritual va a desear morir, pero no va a poder, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? Cada vez más hay más depresión. La gente actualmente, muchos, especialmente los no creyentes, aunque sean cristianos en la nómina, pero no creyentes, no practicantes, no teniendo la conciencia de un Dios vivo y personal, de un Dios que nos ama, que nos perdona, que es infinitamente su misericordia, que nos llama a la conversión, que nos pide una vivencia del señorío de Cristo y una guía del Espíritu Santo con sus frutos y sus dones espirituales para integrarnos a una comunidad cristiana, que ese es el proceso normal del querigma. Viviendo esa situación, estamos pues en un camino que nos permite vivir el arrepentimiento y tener caminos de salida. Entonces, sin querer ahondar demasiado, nomás insisto en la importancia pues de creer pues en la santidad de Dios. Hoy en día se ha acallado el pecado se está acallando, la conciencia de pecado se está acallando de una manera sorprendente. Yo me sorprendo cómo la gente con mucha facilidad está acallando esa conciencia de pecado por cosas que no son reales, ¿verdad? Yo honestamente, ¿verdad? He visto cómo muchos teólogos liberales y pastores, ¿verdad? Porque ya de teólogos ya no se sorprende uno, pero de pastores, me refiero a líderes espirituales en las diferentes iglesias, con mucha facilidad al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Y uno se sorprende y dice, bueno, esta persona cómo llegó a ese grado, ¿verdad? De ser engañado y engañar a otros. Y es la falta de la conciencia de la santidad de Dios. Yo creo que todos cuando entramos en nuestra vida espiritual, yo lo comento de manera personal, encontrarme con la Biblia, empezar a cambiar mi vida, empezar a sentir un llamado vocacional de servicio en el sacerdocio y demás, pues son cosas que te hacen huir de muchas situaciones de pecado y empiezas a ver la santidad de Dios. Ciertamente llega momentos en que uno también se comienza como a acomodar al mundo presente. Pero bueno, bendito sea Dios, siempre tenemos esos momentos de lucidez y podemos reencaminarnos. Nadie está ajeno a eso. El problema es eso, que hoy vivimos en una época donde no se quiere hablar del pecado, ni del juicio de Dios, ni de la ira de Dios. Y aquí en el Apocalipsis necesitaríamos quitar el libro del Apocalipsis de la Biblia para decir que Dios no se manifiesta justo y juez y ciertamente nos sigue dando oportunidades de conversión. De hecho, en este capítulo 9, esta parte que estamos cerrando, si quisiera decirlo en una palabra, es las oportunidades que Dios da y que el hombre no quiere convertirse. Al final dice que los hombres no quisieron convertirse de sus obras malvadas. Toda esta situación de paciencia de Dios, de oportunidades para poder convertirnos, el hombre no las agarra. Pues pidámosle a Dios pues, que nos abra esa capacidad. Si yo con este video lograra invitarlos a ustedes, a mí mismo,
a agarrarnos de la misericordia de Dios y a cambiar nuestra vida, a tener una actitud de conversión continua, eso sería pues ya fabuloso para mí mismo. Y bueno, pensaba yo, ¿verdad? Como Dios le pidió una vez a Lot, le dijo, tú sigue predicando ahí en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ya si no te escuchan, al menos a ti mismo te servirá la predicación, ¿verdad? Y eso, bueno, lo hago yo para beneficio mío, pero espero que también a ustedes les pueda servir esto, ¿verdad? Que seguimos predicando, seguimos escuchando la palabra de Dios. Ya si otra gente no quiere convertirse o no le hace sentido las enseñanzas de la Biblia, pues entonces sí, al menos nos servirá a nosotros. Vamos a seguir dándole duro. Estas langostas de las que se ha hablado aquí, especie de langostas, son semejantes a caballos aparejados, estoy en el versículo 7, para la guerra, y sobre sus cabezas unas como coronas que asemejaban al oro. Esto ya hablaba yo un poquito la vez pasada, lo digo muy rápido, el diablo, Satanás, las huestes de maldad aparentan tener coronas de oro, aparentan éxito, aparentan grandiosidad, los celebrities, ¿verdad? Todo ese tipo de gente que es pura apariencia, porque en la verdad no son. Y mucha gente, muchos jóvenes de manera especial, pues se van sobre ese tipo de influencia y finalmente pues se dan cuenta que no es por ahí. O algunos ya no logran darse cuenta. Algo que me llama la atención, lo pongo en su consideración, dice que sus rostros son como rostros de hombres, antropos. Aquí utiliza la palabra prosoma antropón, prosopa antropón, que la palabra antropos, la palabra Andrés, que significa hombre masculino, pues viene de allí. Entonces la palabra antropos, aunque algunas veces se utiliza también para hablar del género humano, hombres así en general, tiene en el griego bíblico esa connotación de hombre como masculino, ¿verdad? Entonces, estas langostas dice que tienen rostro de hombre masculino, pero tienen cabellos como de mujer, trijas guinaicón, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Está bastante claro, yo pienso que aquí está bastante claro todo este problema que hoy estamos enfrentando y el origen no es un origen ni psicológico ni social, sino viene de allá abajo, porque recuerden que aquí en este contexto de Apocalipsis 9 estamos viendo esas langostas salir del abismo, ¿verdad? Esas langostas fueron sacadas de allí por personas, tanto humanos como el mismo Satanás, que abren este tipo de doctrinas y que invaden. De hecho, ahorita para nosotros es bastante claro cómo es toda una agenda, ¿verdad?, que se tiene que sacar adelante. Y desafortunadamente, pues algunas iglesias ya la hicieron suya y están convencidos, pero yo creo que si leyeran con más detenimiento, yo sin el afán de querer yo a estas personas como debatir o aniquilar, no, simplemente si se tomaran un tiempo así tranquilo para ver este texto y otros muchos textos de la Escritura, yo creo que pudiera haber otra perspectiva. El problema es que no se ha estudiado la Biblia suficientemente a fondo en una hermenéutica de continuidad. Bien, estamos aquí siguiendo pues este capítulo 9 y quisiera ir pues ya en el versículo 9, dice, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de muchos caballos que corren para el combate. O sea, todo esto nos está hablando de una situación de combate espiritual. Por eso yo pienso que si una cosa está hoy dándose, pues es un combate espiritual, ¿verdad? Que necesitaremos ser como más conscientes de este tipo de combate para poder, ahora sí, pelear el buen combate.
Dice que estos carros, estos caballos que corren al combate tienen colas parecidas a los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Bien, pues todos sabemos ya en el Nuevo Testamento y en otros pasajes que los escorpiones finalmente son los espíritus malignos, son los demonios. Este dolor que causan pueden causar daño a los hombres durante 5 meses. Este 5 puede tener varias interpretaciones. Es un número que los satanistas lo utilizan mucho. De hecho, existe el pentagrama sagrado, que la religión o culto satanista, ¿verdad?, lo tiene en todas partes y tiene su marca registrada y todo. Es algo bastante usado. Es algo, la iglesia de Satán pues lo utiliza, ¿verdad? El pentagrama, el número 5, es un número por ellos muy usado junto con el 6. Puede ser bien como tiene el poder causar daño a los hombres durante 5 meses. Yo le daría esa relación. Dice, también tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, ¿verdad? Abadón utiliza los términos hebreo Abadón y el griego Apolión. Yo recuerdo cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, en el 9/11 famoso, alguna gente sí un poquito fundamentalista, de modo fundamentalista, pero puede tener algo de cierto, ¿verdad? También no estoy negando esto. Dijeron, bueno, es que ya estamos en tiempos apocalípticos, y ya el capítulo 9 y versículo 11 precisamente habla de ese rey del abismo, de Apolión en griego y Abadón. La destrucción. Bueno, pues Satanás ha venido a robar, matar y a destruir. Seguimos viviendo tiempos de destrucción. Sí, ciertamente hay una destrucción más notoria. Satanás a eso viene, y es por eso que nosotros tenemos que ver los signos de los tiempos a través de la Sagrada Escritura. Ha pasado un ay, aquí dice el primer ay ha pasado. Mira que vienen todavía otros 2, o sea que ya estuvo pesado, ya estuvo difícil, pero todavía viene algo más difícil. Hay gente que dice, no pudiera haber habido, no le pudo haber pasado algo peor a esta persona, ya le pasó lo peor, ¿verdad? O a uno mismo a veces puede referirse con esos términos, pero aquí en la Biblia nos habla de que todavía puede venir algo peor. Entonces, esa es la situación. Yo lo he dicho, ¿verdad? Yo lo afirmo desde mi perspectiva, que puede ser limitada, y también junto con otra gente que es obviamente mucho más docta y más santa que yo, coincidimos en que sí, esto en lo que se centró la humanidad en este tiempo, desde el 2020, entró en una situación como en un embudo, y esto no va a parar. Hay mucha gente que dice, sí, ya pasó lo de la pandemia y ahora sí, comamos y bebamos que mañana moriremos, y a seguir haciendo pues un desastre en nuestra vida, ¿verdad? Entonces sí es un tiempo de pararnos, de ver qué tiempo estamos viviendo y no vivir como los tiempos de Noé, ¿verdad? Que la gente comía, bebía y hacía muchas cosas que finalmente no manifestaba prudencia en el vivir. Estamos pues llamados a vivir con prudencia este tiempo. Los tiempos que vivimos son tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos feroces, se podría traducir como tiempos feroces, y tenemos que vivir con mucha sensatez, ahora sí que dar rienda suelta o no dar cabida a los pecados que nos pueden separar de Dios, sino al contrario, sumar y ayudar a otra gente que pueda tomar el camino de Dios.
Entonces, esta fue la quinta trompeta y viene la sexta, que es en la que ya estamos, versículo 13. Entonces oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, aquí todo esto es un contexto ya de un castigo, o sea, Satanás ha venido a robar, matar y destruir, y estos ángeles que fueron soltados, que estaban atados junto al gran río Éufrates, nos habla pues del inminente castigo de poder matar a una tercera parte de la humanidad. Es un castigo divino. Y vamos a ver aquí cómo los hombres ni aún así, al menos la mayoría, no lograron ver por dónde iba. Hay gente que a veces le pasan cosas una y otra, y como que no, todavía se sigue endureciendo más, ¿verdad? Y la pedagogía divina es tener paciencia, y a veces Dios nos castiga, nos manda castigos, o nosotros mismos, para decirlo más correctamente, nos metemos en esas situaciones y recibimos la corrección de Dios, ¿verdad? Y pudiéramos verlo así, más que un castigo, o además de un castigo, una corrección de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces se mató a esa tercera parte de la humanidad, y el número de su tropa de caballería era de 200 millones. Se pudo oír su número. Cualquiera que ve este texto dirá, bueno, pues el único país que puede tener esos cantidad de ejército pues es China, ¿verdad? Pero bueno, aquí tendríamos que ir un poquito más allá al simbolismo, ¿verdad? Es decir, a veces se dan cifras submúltiplos para llegar a contar estos 200 millones de ese ejército que va a matar a esa cantidad de gente. Todo esto estamos hablando aquí de guerras, pero estamos hablando de demonios que están finalmente atrás de las guerras. Y a veces nosotros en nuestros idiomas, especialmente pues en el español, dice, ¿no? Habla de expresiones como 1000 demonios, ¿verdad? O muchísimos, o miriadas, es decir, como una cantidad inmensa. Esto de 200 millones no se debería de tomar tan literal en esta parte, sino como una caballería bastante grande. 1000 millones, perdón, era 200,000 millones que estaban en ese ejército. Así vi en la visión. Pudiera ser, ¿verdad?, toda esta cuestión de también muchas naciones congregadas, que sonaría ya un poquito al Armagedón, a esos ejércitos que vienen los reyes del oriente, Gog, es decir, Rusia, todos los pueblos islámicos, a hacer el gran combate, ¿verdad?, con Israel, los que estén aliados con Israel, y finalmente, o sea, se pudiera hablar de eso. Y puede ser que en esa guerra, que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial, pues haya una gran cantidad de muertos, que una tercera parte, ¿verdad? Así, en el versículo 17, así vi en la visión los caballos, y a los que los montaban tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de león, y sus bocas salía fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Bueno, el fuego, pues ya sabemos, junto con el azufre y ese humo, nos hace ubicarnos en un ataque infernal, ¿verdad? Algo que procede del infierno. Esto es el infierno. De hecho, en Dante, en la Divina Comedia, cuando se habla de todo esto, pues se vienen estas imágenes de fuego, humo y azufre.
están tomadas definitivamente aquí de la Biblia. Y vuelve a repetir el texto sagrado aquí en versículo 18, y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Esas bocas son de esos caballos, de esos demonios, que finalmente dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas y con ellas causan daño. Si Satanás lo único que sabe es pues, hacer mentiras, a engañar, es el gran engañador. Esto es importante. Sus colas, dice también aquí, semejantes a las serpientes. Toda esta imagen nos hace pensar en esa imagen del jardín del Edén cuando la serpiente engaña a Eva, ¿verdad? La engaña pues con la boca, es decir, de una manera verbal, que pudo haber sido algo en la mente. Satanás tiene muchas maneras de engañar. Vamos a ponernos más en este ambiente de que pudo haber sido algo, ideas que le fue sembrando hasta que le engañó. Y así es, pues hay gente que es demagoga, hay muchos demagogos, mucha gente que te dice una cosa, pero está para sacar provecho de otra manera, ¿verdad? Esto es importante como hoy en día, sobre todo los políticos, pero tristemente, pues también gente que está engañando hoy en día en la iglesia, porque hay muchos, no digo solamente en las iglesias históricas, en muchas iglesias está habiendo gente pues muy astuta que es capaz de engañar con la boca. Yo creo que es algo bastante claro. Por ejemplo, quisiera, por así que agarrar un ejemplo aquí sobre esto de la sexualidad humana, ¿verdad? Se dice, pues sí, son lenguajes dobles, ¿verdad? No se va a equiparar el matrimonio entre hombre y mujer, no se va a equiparar la unión de un hombre y una mujer, es la manera normal del matrimonio, pero vamos a bendecir parejas, ¿verdad? Del mismo sexo. Entonces yo tranquilamente digo, bueno, ¿aquí de qué se trata, verdad? Estamos engañándonos, finalmente es como no, pero sí, sí, pero no. Es un lenguaje bastante titubeante, es una situación bien difícil. Mucha gente no se pronuncia porque simplemente no tiene la base o no lo quiere hacer. Pues hay cobardía, pero también hay a veces de alguna manera se está haciendo cómplice. Y yo creo que los que de alguna manera con todas nuestras limitaciones no queremos caer en complicidad, tenemos que hablar con claridad, con mucho respeto, todos delante de Dios tenemos dignidad y tenemos que hacerlo con mucho respeto. Podemos tener diferencias, pero sí tenemos que pronunciarnos. De otra manera, el que es la verdad, el que es el camino, la vida, pues va a decir, bueno, ¿con quién cuento, verdad? Al final del día, ¿con quién cuento? Bien, la boca es una manera, pues, de engañar, y bueno, la cola también. Por ahí a veces utilizamos frases que Satanás metió su cola, ¿verdad? Sí, a veces es una manera también de engañar, no tan directo, sino indirectamente. La boca sí puede ser más directa, pero con la cola pudieras estar haciendo lo contrario que estás diciendo con la boca. Ya había hablado aquí de Baphomet, este demonio que se utiliza en los cultos satánicos, que tiene una mano hacia arriba, como hablando de cosas espirituales, y otra mano hacia abajo, ¿verdad? Aquí no puedo, la cámara no puede salir, pero es algo muy normal
en las sociedades secretas y en el satanismo, ¿verdad? Y que yo veo, honestamente, con mucha claridad, que eso lo veo en este momento, en general en el cristianismo, cómo se está introduciendo esa misma tendencia a hablar de una manera pero actuar de otra, o como discursos ambiguos, sí pero no, no pero sí, ese tipo de cosas. Sé que estoy abordando temas muy a fondo, pero pues el que tenga oídos que oiga. Tenemos que ir también nosotros teniendo bases muy claras sobre lo que viene por delante. Es importante porque, miren, la gente así no se va a convertir. La gente no se va a convertir si no le hablas con la verdad. Esa es la realidad. Y aquí lo estamos viendo tristemente, fíjense. Dice, los hombres que no fueron exterminados por esas plagas que acabamos de ver, esa tercera parte que murió, quedaron 2/3 partes. Y esos seres humanos que no fueron exterminados por esas plagas, dicen, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Entonces, si no vamos a hablar la verdad, pues ¿cómo se van a convertir? Si la iglesia no va a hablar la verdad, ¿cómo se va a convertir la gente? Nosotros mismos, si no hablamos la verdad, cuando menos acordemos ya vamos a estar también del otro lado. Entonces, es importante que hablemos con mucha claridad, basados en la Escritura, y no de una manera fundamentalista, sino de una manera, como lo he dicho por aquí, en una hermenéutica de continuidad, como el texto sagrado se nos ha venido dando. Pues aquí le dejamos por ahora. Que Dios nos bendiga, que tengan buenas noches, que Dios bendiga a su pueblo, al nuevo Israel, que es la iglesia, y sí, al Israel, especialmente al remanente fiel, a esos judíos mesiánicos o a esa gente que sigue esperando al Mesías. Y que Dios bendiga también al pueblo islámico, que puedan encontrar en Jesús la respuesta, que puedan encontrar en Jesús el camino, la verdad y la vida. Y esos árabes cristianos, ¿verdad?, que sean también bendecidos por Dios y protegidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.